En el ámbito pedagógico actual de la comunicación audiovisual, el concepto de lo intermedial se ha vuelto ya desde hace años eh, un concepto fundamental, no solo como concepto teórico como tal, ¿no? Para pensar sobre la producción visual y auditiva, sino también como concepto de trabajo, y esto es lo que nos interesa especialmente. Eh, Dar un paso más allá, fuera del uso en pensamiento teórico o en trabajo teórico, y hacer una implementación sistemática de la idea de la intermedialidad en el ámbito de trabajo pedagógico como tal. Entonces, ¿en qué consiste, en qué podría consistir esta metodología intermedial? Bueno, pues sería una metodología de análisis, por lo tanto una metodología de trabajo sistemático, que apelaría a las relaciones recíprocas entre distintas formas de textualidades. Textualidades, textos literarios, textos teatrales, textos cinematográficos, televisivos, musicales o plásticos, por poner algunos ejemplos, en los que pervive un nexo o un elemento discursivo común que los permite entender como articulación aglutinada, y que nos permite hablar en múltiples direcciones sobre la manera en que este discurso común o este nexo común consigue distintas articulaciones o distintos matices en sus distintas fases mediales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tipo de objetos puede estudiar una metodología intermedial? Bueno, pues puede centrarse en soportes, cómo varía el discurso en el cambio de soporte, soportes físicos como collage, o otro tipo de soportes, ¿no? Desde los fotomontajes hasta la aglutinación, desde discursos de apropiación o resignificación, de fragmentación, etcétera, ¿no? Cómo va modificándose el contenido a partir de los distintos soportes. Se puede centrar en los textos, en la contaminación por géneros, en los estilos, en las citas, ¿no? en cómo funciona la recurrencia de textos citados y cómo aparecen y desaparecen cuando se nombran. Se puede centrar como objeto en los espacios, lugares que son intermediales o centros de exhibición, por ejemplo, ¿no? Lo museístico, donde aparece la representación escénica, o donde lo museístico aborda medios desde distintos lugares y los recontextualiza, distintas arquitecturas, ¿no? El espacio donde se constituye la mirada, donde se constituye el hecho visual o el hecho auditivo. Se puede centrar también, por supuesto, en autores que trabajan desde la intermedialidad, ¿no? En entender el trabajo de la capacidad artística diversa o discursiva aglutinadora, es decir, que autores se mueven entre distintos ámbitos y los utilizan para ir modificando o modulando su discurso artístico. Y luego en ámbitos específicos, donde lo intermedial es una práctica continua y no siempre realizada de forma crítica, como por ejemplo el ámbito de la publicidad, ¿no? Que es un fenómeno enorme, inmenso y continuo de intermedialidad, reapropiación y redirección discursiva, ¿no? de los contenidos. Estos son pues algunos ejemplos de objetos de estudio en los que se podría centrar esta forma de trabajo. ¿Formas de entender la intermedialidad? Bueno, pues podemos abordarla. Lo interesante es que se pueden abordar desde distintas direcciones, pero siempre se mantiene esta mirada plural. Y entonces, al mantener la mirada plural, nos permite distintos puntos de entrada. Al tener distintos puntos de entrada, podemos trabajar desde los intereses de la clase, desde la propuesta pedagógica como tal, y entonces, bueno, se puede ir variando, ¿no? Entonces, ¿qué formas podemos tener de entender la intermedialidad? Como reciprocidad entre medios, ¿no? Este diálogo continuo entre distintos medios, como un concepto de mestizaje o hibridación, ¿no? Cosas que se reconstituyen, se transforman y se cambian y continuamente están en transformación. Se puede entender también como disfraz o como máscara, ¿no? Coger algo para utilizarlo porque es reconocible y transformarlo en otra cosa, o en su ámbito como más negativo, como confusión o engaño, por ejemplo, ¿no? Nos permite hablar como de los contenidos y de su circulación.
de la manera en que se alteran o se modifican, ¿no? O sea, la manera en que van cambiando, modificando, erosionando significados, constituyendo significados nuevos, si mantenemos la mirada, de qué cosas ocultan y qué cosas invisibilizan, qué cosas se vuelven visibles y sobre dónde se pone el acento, ¿no? Esta idea de collage por un lado, pero en el collage, ¿qué decisiones se toman que hacen visibles unas cosas e invisibles otras, ¿no? De la misma manera lo podemos pensar en términos de collage o lo podemos pensar en términos de adaptación, de imitación, de apropiación. Todas estas ideas aglutinan un poco la mirada intermedial, ¿no? Que nos permite estar pensando continuamente sobre estos hilos conectores y qué estrategias discursivas van apareciendo al transformar las distintas temáticas en distintos medios para dar a conocer qué aspectos e invisibilizar qué otros aspectos, ¿no? Sinergias, interacciones, remontajes, etcétera, etcétera. Específicamente en los medios de comunicación, la intermedialidad supone la relación de un texto audiovisual con otros, ¿no? Cómo se van pasando de unos a otros. Se puede clasificar de formas muy generales como adaptación o similitudes o citas literales o plagio, ¿no? La idea de plagio también está ahí detrás, ¿no? Pero cuando vamos matizando lo que significa esto y lo sacamos de un contexto jurídico, pues aparecen todas estas posibilidades, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede existir intermedialidad entre dos textos del mismo soporte o en distintos soportes. Puede haber intermedialidad de distintas naturalezas. Puede haber intermedialidad acústica, visual, parcial, incluso puede haber intermedialidad en el trasvase de personajes que aparecen en series y luego aparecen en películas, o personajes que aparecen en películas y luego se retoman en vídeos de youtubers para constituir otro discurso, ¿no? Ese tipo de transferencias de estatus, transferencias de discursos. Y toda esta continua fragmentación es lo que favorece, ¿no? O sea, toda esta continua fragmentación que conocemos, que sucede continuamente, es lo que nos obliga a pensar desde esta metodología intermedial. Y muchas veces cuando trabajamos películas clásicas o cuando trabajamos desde modelos que vienen desde lugares más fragmentados, los propios alumnos y las propias alumnas reconocen inmediatamente los contenidos, pero asociados a otros medios, a otros tipos discursivos. Si la propuesta metodológica ya permite incluir estas modulaciones, entrar en lo que significa este cambio de medio, este cambio de soporte, este cambio de discurso, va a enriquecer claramente, ¿no?, la forma de hacer pensamiento crítico dentro del aula. Entonces, un poco así por hacer el panorama general, ¿a qué autores o a qué vocabulario de referencia nos remite esta práctica intermedial? Bueno, la idea sobre todo del texto interconectado en su origen, ¿no? Entonces aparecen pues ideas como la idea de la transdiscursividad o la transtextualidad de Genet, la idea de la intermedialidad, pues muy trabajada, por ejemplo, en Patrice Pavy, por ejemplo, el bricolaje de Lévi-Strauss está relacionado con esto, por supuesto la idea del rizoma y de todos esos caminos y derivas no jerarquizados, el dialogismo de Kristeva, la polifonía de Bakhtin en relación al discurso literario, pero también heredado en la narrativa cinematográfica y esa cuestión que es difícil de entender, ¿no? de cómo todas una serie de voces que no son reconocibles, que no están etiquetadas, nos apelan. Continuamente, evidentemente, la obra abierta de Umberto Eco, la diseminación, la idea de la proliferación, el contagio, la idea de los memes y el funcionamiento del meme y cómo todo ese recurso, ¿no? O sea, el meme como tal, pero el meme como trabajo teórico desde el trabajo de Richard Dawkins y en general, ¿no? La estética relacional de Bourriaud y, por ejemplo, y la hipermediación de Scolari, hay muchísimos autores, ¿no?, que desde su ámbito concreto de trabajo teórico están aportando vocabulario y están enriqueciendo una mirada que, vista en conjunto, nos da una sistemática, nos da una metodología muy rica y muy amplia para abordar este trasvase. En los tiempos de
alta complejidad que corren, el discurso también de la arqueología de medios, que ya no se fija únicamente en el trabajo del presente, del momento presente, sino que lo relaciona necesariamente con evoluciones desde discursos pasados y revalúa qué cosas continúan y qué cosas se fragmentan, ¿no? Pone en duda continuidades narrativas o discursivas que damos por hecho y nos hace preguntarnos si las novedades son, bueno, realmente tan novedosas o si las cosas que parecen establecidas realmente no lo son, ¿no? Entonces, esto también de alguna manera complementa la mirada intermedial para darle una perspectiva diacrónica, ¿no? No solo sincrónica. Entonces, a través de todas estas capacidades establecemos lo que es esta convergencia intermedial y podemos entender metodológicamente desde el aula pues, en qué consiste esta convergencia de medios, cuáles son las cualidades de la innovación y cuáles son los peligros de la repetición o de la desmemoria, ¿no? En este sentido, de perder de vista el potencial de los textos en movimiento o de los textos interconectados, ¿no? De cómo amplía esto la capacidad discursiva y entender también cómo los dispositivos tecnológicos van habilitando nuevas formas de discurso y cómo se van cristalizando estas formas, ¿no? En un mundo rápidamente cambiante, pero a la vez muy repetitivo. Si no mantenemos esta mirada intermedia, se nos dificulta mucho la capacidad para hacer pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, pues en resumen, simplemente la propuesta que consiste en abordar el ámbito pedagógico desde la metodología intermedial, no ya como un concepto que se puede tratar o que se puede mencionar, sino como una forma sistemática de trabajo que se refiere a toda esta relación de conectividad y resignificación textual o de soporte o de todos los tipos mencionados, a su transdiscursividad y también a su capacidad diacrónica de reevaluación de los discursos y de poner en duda qué discursos son verdaderamente novedosos, qué discursos se están repitiendo y qué discursos se están reapropiando, qué se visibiliza y qué se invisibiliza cuando todas estas contenidos o textualidades cambian de posición, ¿no?